Chicos, buenos días y empezamos la clase. ¿Sale? Muy bien, el tema de esta tarea 7 está, para empezar, sucesiones. Ese es el aprendizaje esperado en el que vamos a indagar ahora. Sucesiones, básicamente, tenemos de primer grado y de segundo grado. Pero dentro de ellas tenemos cuando son de números, cuando son de figuras, cuando son combinadas, cuando son geométricas. Entonces, si hablamos de sucesiones, no hablamos de una en particular, hablamos de varios formatos distintos, así como lo vimos en las ecuaciones. Las ecuaciones pudiéramos decir, es que hay un solo tipo de ecuaciones. No, espérate, es que por ejemplo las que ya vimos que fueron de primer grado, ya vimos que manejábamos 3 tipos de ecuaciones, dependiendo la forma de la ecuación. Pues en sucesiones es algo similar. ¿Y por qué estamos abordando este tema precisamente después de las ecuaciones? Porque resulta que la sucesión maneja una fórmula, y ustedes ya saben manejar fórmulas. Si lo trasladamos, ecuación y fórmula son cosas iguales y se manejan igual. Por ejemplo, que nosotros conocemos como fórmula, pero no conocemos como ecuación. Si yo les digo, quiero sacarle el área a un rectángulo, entonces, ¿cuál es la fórmula para encontrar el área de un rectángulo? Entonces van a decir, h es igual a base por altura, área, vamos a ponerla aquí completa. Entonces vamos a decir, es que esa es la fórmula para encontrar el área de un rectángulo, o un cuadrado, ¿no? Ahora, pero esto también es una ecuación. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, es que yo tengo x es igual, la base vale 5 por la altura vale 4, entonces si se fijan es un formato de una ecuación. Tenemos una incógnita, desarrollamos la parte que tenemos conocida y al final vamos a saber cuánto vale la incógnita. Entonces las fórmulas prácticamente se manejan como ecuaciones, y ustedes ya vieron cómo manejar ecuaciones. Entonces resulta que las sucesiones también tienen una parte le llaman fórmulas, pero a la vez pues la podemos identificar como una ecuación. Entonces por eso es que se nos va a hacer más sencillo manejar la fórmula en una sucesión. ¿Okay? Ahora, ¿qué es una sucesión? La sucesión es la continuidad, ya sea por ejemplo si hablamos de números, la continuidad o continuación de números con un crecimiento, ojo, crecimiento si el número se va haciendo más grande, o decrecimiento si el número se va haciendo más pequeño, porque puede ser que sea más pequeño, con un crecimiento o decrecimiento establecido por una fórmula. Por ejemplo, si nosotros decimos 5, 10, 15, esta es una sucesión que va creciendo, es creciente. Si yo les preguntara, ¿cuál es el valor que sigue? Pues con identificar cuál es el crecimiento que lleva, pues voy a saber cuál es el valor que sigue. Pues mira, sigue el 20. Listo, ya terminamos. Ya encontramos un valor que buscábamos. Entonces, una sucesión prácticamente es eso, es el crecimiento o decrecimiento, si es que fuera, no sé, 25, 20, 15. ¿Cuál sigue? Pues sigue el 10. Si se fijan, va decreciendo, se va haciendo pequeño el valor. Entonces puede ser crecimiento o decrecimiento. Ahora, la sucesión es eso, es un crecimiento o decrecimiento de números, pero también puede ser de figuras. ¿Okay? Esas diferencias que tenemos de un valor a otro están determinadas por una fórmula. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con un caso para darle más forma. Entonces, ¿qué es la sucesión? Pues la sucesión son valores que van creciendo o se van haciendo más pequeños de acuerdo a una fórmula. ¿A qué me refiero con de acuerdo a una fórmula? A que el crecimiento entre un valor y otro va a estar basado en una fórmula. No todo el tiempo va a ser el mismo, no todo el tiempo va a ser de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4. Eso va a ser cuando la sucesión sea de primer grado, que son las primeras que vamos a manejar. Pero cuando veamos de segundo grado, ya no van a crecer al mismo ritmo, van a crecer a ritmos distintos, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, ahorita, sucesiones de primer grado
vamos a hablar que ese crecimiento que va a ser de un valor a otro va a ser el mismo. Ahorita sí, ¿ok? Porque la sucesión es de primer grado. Entonces vamos a agregarle aquí sucesión de primer grado. O primer nivel. Ese es el tema. Sucesiones de primer grado o primer nivel. En estas, sí el crecimiento entre un valor y otro va a ser el mismo. ¿Ok? Cuando tú identifiques que el crecimiento ya no es el mismo valor, significa que es una sucesión que no es de primer grado. ¿Ok? En su momento lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, agarramos el primer ejercicio. Vamos a poner una guía. Vamos a decir que es como que una guía general o una fórmula general. Es K N más A. Este es como lo que veíamos en las ecuaciones. ¿Se acuerdan que en las ecuaciones decíamos, es que es la forma de la ecuación? Pues dependiendo de la forma de la ecuación era como íbamos a resolver la ecuación. Pues las sucesiones de primer grado tienen esta forma en su fórmula. Esta forma en su fórmula. ¿Qué significa? Que todas las fórmulas de las sucesiones de primer grado van a ser algo así como esto. Puedan tener K, puedan tener A, puedan no tener A, puede ser positivo, puede ser negativo. El que siempre van a tener va a ser la N. Y en algunos casos va a parecer como que no existe la K, pero siempre tiene que haber K. ¿Okay? Muy bien. Entonces esta va a ser nuestra forma, nuestra guía para construir la fórmula. ¿Okay? ¿Por qué? Porque vamos a manejar las sucesiones desde dos puntos de vista o desde dos formas de actividad, que son cuando tú tienes una fórmula y necesitas establecer la sucesión, porque puede ser el caso que tú tengas la fórmula pero no tengas la sucesión. Entonces, a partir de la fórmula que va a tener ese formato, tú vas a construir la sucesión. Y el segundo caso es cuando tú tienes la sucesión pero no tienes la fórmula. Entonces tú tendrías que sacar de la sucesión, tú tendrías que sacar la fórmula. En esos dos aspectos nos vamos a basar. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, si nosotros decimos 2, 4, 6, 8. Déjame ver si hay alguna pregunta. Tenemos esta sucesión. ¿Ok? Si yo les dijera, ¿cuál es el valor que falta? ¿O cuál es el valor que sigue? Antes de responderlo, vamos a agregar algunos datos. 1. Este valor es el valor de la sucesión. Pero aquí arriba, este va a ser la posición. Ahí va. Cuidado porque es enredosito al principio solamente. Posición 1. O sea, la N. La N significa posición. Bueno, lo voy a quitar para no poner mucho texto. La N significa posición. ¿Qué posición? Pues que es la primera posición, o sea, el primer número. La segunda posición, o sea, el segundo número. Entonces este va a ser N2. La tercera posición, o sea, el tercer número, N3, N4, este sería N5. Entonces, si yo les preguntara cuál es el valor que va en la casilla, prácticamente estaríamos preguntando cuál es el valor de la posición 5 en esta sucesión. ¿Ok? Ahora, voy a manejar la terminología mezclada. La posición 1, ¿cuánto vale? Pues la posición 1 vale 2 de la sucesión, ¿no? Hablamos de la sucesión. Bueno, la posición 2, esta es mi posición 2. ¿Cuánto vale? Vale 4. La posición 3, ¿cuánto vale? Vale 6. La posición 4, ¿cuánto vale? Vale 8. Entonces lo que estamos buscando es la posición 5, ¿cuánto vale? Muy bien. Ahorita, como es una sucesión aparentemente sencilla, pues sería muy fácil identificarlo. Tú identificas cuál es el crecimiento y dices, ¿cuánto le tendría yo que poner o asignar al 2 para convertirlo en 4? Pues
con más 2. Sería 2 más 2, pues me da 4. ¿Ok? Y luego, al 4, ¿cuánto le pongo yo para que se convierta en 6? Ah, pues más 2. 4 más 2 me da 6. Al 6, ¿cuánto le pongo para que se convierta en 8? Pues más 2. 6 más 2 me da 8. Quiere decir que a este valor yo le voy a asignar lo recurrente, que es el más 2, y entonces va a ser 8 más 2. Me va a dar el 10 que ustedes ya habían visualizado. Que de antemano ya sabíamos que 2, 4, 6, 8, pues sigue el 10. Y no necesitaba yo haber hecho nada de lo que está escrito en azul. ¿Ok? Pero va a haber ocasiones en que les preguntemos, como potencias, si hablamos de las ecuaciones, de las sucesiones de segundo grado, ahí sí se pudiera mezclar con las potencias. ¿Ok? Muy bien. Les decía, ¿qué pasa si yo les dijera, ¿sabes qué? Quiero el valor que le corresponde a la posición 100. Entonces ya no sería tan sencillo como decir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y llegar aquí. ¿Puedes llegar? Claro que puedes llegar. ¿Te vas a tardar? Quizá un poquito. Te pudieras confundir entre qué posición y qué valor tiene. Pudiera ser. Entonces, para estos casos, ojo, porque esto es clave. Para estos casos ocupamos una fórmula. Para este caso no ocupamos una fórmula. Quiere decir, ojo con esto, porque esto te va a hacer trabajar más o menos. Quiere decir que dependiendo lo que necesites hacer, va a ser si trabajas en encontrar una fórmula o no. Porque para el 10, de hecho no tenemos la fórmula todavía, y encontramos el 10 facilito. Ni siquiera ocupábamos verlo escrito, nomás con ver visualizado que era 2, 4, 6, 8, sacó el 10 y se acabó. Pero para una posición 100, quizás sí necesite una fórmula. Y voy a enfocarme en sucesiones que sean más complicadas, que tengan valores fraccionarios, valores decimales, valores inexactos, que no vaya a ser tan sencillo irte de conteo en conteo, o agregándole, sumándole o restándole. Entonces en esos casos ocupamos una fórmula. Muy bien, este es nuestro formato. Ya tenemos todos los valores que ocupamos para una fórmula. ¿Okay? Así es que les voy a pedir que pongan mucha atención aquí. Irving, ¿a qué te refieres con el cuñado? No entiendo qué es. Muy bien. Vamos con el formato. N, pues lógicamente es este valor, este que está aquí. Es este que está aquí. Es este que está aquí. O sea que las n's, las posiciones son este valor. Quiere decir que la n es la posición. ¿Ok? La posición. La k va a ser este valor que se repite. O sea que este es la k. Y todos valen lo mismo. Nosotros ocupamos nomás cuánto vale la k y la n. Este valor, el más a, no todo el tiempo va a ir. Ese valor es un ajuste. Es como para ajustar si la fórmula no te dio exacta. Con este te va a dar exacto. ¿Ok? Vamos a aplicarlo. Vamos a construir la fórmula, porque como ya tenemos la sucesión, ocupamos la fórmula para saber cuánto vale la posición 100. ¿Qué sería? K por n, K va a ser un valor. ¿Cuánto es? 2. La n. Y el más a, o más un valor, o menos un valor, lo vamos a dejar al final. ¿Okay? Vamos a empezar con esto. Vamos a decir que esta va a ser nuestra fórmula inicial de esta ecuación, de esta sucesión. Si ahorita necesita un ajuste, lo vamos a poner. Si no necesita ajuste, entonces no lo ponemos. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Miren, voy a quitar un poquito de marcas, porque voy a poner otras líneas. ¿Ok? Ya sabemos que n se refiere a esta
a este valor, a esta posición. ¿Ok? Muy bien. Cuando tú aplicas una fórmula a la sucesión, funciona de la siguiente manera. Este valor, vas a agarrar estos numeritos pequeños que están aquí de la n. Entonces, si tú agarras el 1 y se lo pones a la fórmula, el resultado que te debe de dar es el valor que tú tienes abajo en esa posición 1. O sea, si tú le pones a la fórmula el 1, el resultado debe de ser 2. Si tú le pones a la fórmula este 2, o sea, la n va a valer 2, tu resultado debe de ser 4. Si tú le pones 3, tu resultado debe de ser 6 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces empezamos. 2. ¿Cuánto va a valer la n? Pues agarras la primera posición, 1, y como hay paréntesis, para quitar paréntesis hay que multiplicar, decimos 2 por 1, 2. ¿Te dio el valor? Sí, sí te dio. Entonces ya no necesitamos ajustarla. Entonces, si yo digo, vamos con la segunda posición, ¿cuánto vale n aquí? Vale 2. Pongo el 2 y digo, 2 por 2, 4. ¿Te dio 4? Sí, porque es el valor que yo tengo aquí. Con 2, 3, si tú quieres, que compruebes, ya puedes estar seguro que esta es tu fórmula. Si tú le pones 5, entonces sería 2 por 5, 10, te da tu 10. Quiere decir que si le pones 100, te va a dar cuánto vale la posición 100. Entonces sería 2 por la posición 100, o sea, por lo que vale la n en ese lugar, 2 por 100, 200. Entonces, la posición 100 vale 200. ¿Ok? ¿Sí? Una sucesión sin k. Cuando bueno, déjame borrar esta. Sin k no podemos hacerla, ¿ok? Voy a ser muy tajante en ello. ¿Quién preguntó? Irina. No podemos hacer una sucesión. Bueno, no podemos tener una fórmula sin k. ¿Por qué? Porque, por lo siguiente. ¿Cuántas n's tenemos aquí? Tenemos 2. 2 n's. Este número te va a decir la cantidad de n's que nosotros tenemos. Si yo te digo, ¿cuántas n's tengo ahí? Tengo 3. ¿Cuántas n's tengo ahí? Tengo 1. Quiere decir que forzosamente aquí debería de ir el 1. Pero, así como en las ecuaciones, el primer término o el primer valor, si es positivo, a veces no se pone signo, pero es por, digamos, por comodidad. Entonces, no se pone el signo, pero tú sabes que es positivo. Cuando las letras llevan el 1 y no lo pones, todos debemos de saber que aquí va el 1. Por lo tanto, nunca vamos a tener una n 0. Porque, bueno, sería un número, de todas maneras seguiría siendo k. Entonces, no podemos tener una n sin una k, porque la k representa qué cantidad de n's tenemos. Aun cuando fueran 0, pues el 0 también sigue siendo un número. Es el que parte los positivos de los negativos. O sea, que no tenga valor no significa que no sea un número. Entonces, nosotros podemos tener 2n, podemos tener n, pero aquí significa, aquí va el 1. Podemos tener menos de 1. Podemos tener negativos, pero siempre vamos a tener k. ¿Ok? Entonces no podemos tener una fórmula sin k. Sí podemos tener sin la a, como en el caso de ahorita. ¿Ok? Muy bien. Quiere decir, esto es como una clave. Quiere decir
¿Cuáles son los valores o los factores en los que yo debo de prestar mucha atención cuando voy a buscar mi fórmula? En este, porque este lo debo de convertir en este a través de la fórmula. En este, porque lo voy a convertir en este. En este, porque lo voy a convertir en este. Quiere decir que cuando a mí me pregunten un valor, el 20, cuando yo tenga mi fórmula, tengo que hacer que este valor se convierta en el valor de esa posición. ¿Ok? Eso es clave. Muy bien. Vamos con otro ejercicio. No sé si tienen más preguntas. Es como AX por B. Daniel, ¿te refieres al formato de las ecuaciones? ¿Ok? Donde teníamos AX por B, que era una forma de ecuación y la resolvíamos de cierta forma. Pudiéramos decir, no importa qué letras tengas, pero si lo traduces a esa que acabas de poner ahí, que es AX más B, en ecuación, A y B serían números. Aquí la K y la A serían números. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no? O sea, surge la duda, ¿no? Porque si en una ecuación utilizan A y B, o utilizan A y B, y en la otra utilizan esto, ¿por qué no dijeron, si esto es para ecuación y esto es para sucesión, a fin de cuentas es lo mismo, porque estos y estos son números y estas son letras? Entonces quiere decir que en estricto sentido tú pudieras decir que esta fórmula es la misma para esta, y te dijera sí es la misma, pero hay una razón por la cual utilizaron K en vez de A al principio y pusieron la A en vez de la B, porque la K en matemáticas, si la aplican bien, te está diciendo que el valor que va a ir es un valor constante, que siempre va a ser el mismo, y aquí no. Aquí la A puede tomar el valor que sea, la B puede tomar el valor que sea, esta A incluso puede tomar el valor que sea, pero esta K no. Esta K dice que es un valor constante, y constante ¿qué es? Lo mismo. ¿Cuál es el valor constante en nuestra sucesión? Nosotros teníamos 2, 4, 6, 8, aquí 2, 2, 2. Se fijan, es el mismo número. Por eso es que utilizaron la K, porque siempre aquí va a ser un valor constante, siempre va a ser el mismo. Ojo, cuando no sea el mismo, significa que es una sucesión que no es aplicable para esta fórmula. Va a ser aplicable para otro tipo de fórmula. ¿Ok? Lo vamos a ver en su momento. Pero muy buena pregunta. Jesús, porfa, sí, dejen de escribir cosas que no están relacionadas con el tema, para no tener que sacarlos de la clase. Ok. Muy bien, seguimos. Entonces, a ver, dice, ¿cómo se resolvería la fórmula K más N, pero con fracción? No hemos llegado todavía a esa parte. Mira. Déjame poner aquí así. ¿Cómo se resolvería? Un medio de n menos 1. ¿Ok? Si nosotros tenemos una sucesión n1, dijimos, si nosotros tenemos, espero que no se vayan a enredar, no por la pregunta, si nosotros tenemos la fórmula, entonces nos corresponde buscar la sucesión. ¿Ok? ¿Cómo desarrollo esto para encontrar la sucesión? Este es el valor de aquí. Cuando yo lo aplique a la fórmula, me debe de dar el resultado de aquí. Entonces decimos, un medio, ¿por cuánto? Por 1 menos 1.
todo lo que multipliques por un medio te va a dar un medio. ¿Ok? Entonces sería 0.5, bueno, te lo voy a dejar como fracción. Un medio por 1 sería un medio. Menos 1. Si este es positivo y este es negativo, se van a restar. Entonces, a 1 quítale medio, te va a quedar medio. Como el mayor es el 1, toma su signo y te queda aquí, entonces te quedaría un medio negativo. ¿Ok? Vamos viendo mejor con números enteros para que les quede claro el procedimiento y ya después pueden aplicar así fracciones, decimales y fórmulas más complejas. ¿Ok? Vamos con otra fórmula o con otra ecuación que sería 3, 5, 7. ¿Cuál es el que sigue? ¿Okay? Este sería N1, N2, N3 y estoy buscando N4 y N50. ¿Ok? Yo tengo una sucesión. Primero, ¿ocupo fórmula para determinar el valor de aquí? No. ¿Por qué? Porque solamente identifico cómo va creciendo. 3, 5, 7, 9 y listo. Ahora, si yo tengo una pregunta como esta o una necesidad de decir, N50, pues yo prefiero buscar la fórmula en vez de irme sumándole de 2 en 2 para llegar aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Necesito saber o encontrar el valor de K. A ver, muy bien. Significa de cuánto en cuánto va la sucesión. Ok, muy buena pregunta, Jesús. ¿A qué me refiero cuando digo de cuánto en cuánto va? Me refiero a un valor, cuánto le tienes que sumar o restar para que te dé el siguiente valor. O sea, ¿cómo le hago para que el 3 se convierta en 5? A eso me refiero con de cuánto en cuánto va. ¿Ok? Es como decir, de cuánto en cuánto va, es como decir, ¿cuál es el valor de K? Y ya sabemos que el valor de K es la diferencia entre estos valores. ¿Ok? Muy bien, y ya no hay preguntas al respecto. Por ejemplo, si decimos el 3, ¿cuánto le sumo o le resto para convertirlo en 5? Más 2. De 5 a 7, más 2. Aquí, más 2. A eso me refería yo de cuánto en cuánto va. Creo que no debería de haberlo comentado así. Muy bien, ahora, este es el valor de K, ¿no? Si nosotros vamos a construir la fórmula, ocupamos K, que sería 2, por la N, y ahorita vamos a ver si vamos a ocupar un ajuste o no. Ojo, aquí tenemos más 2, más 2, más 2. Si se acuerdan, en la sucesión pasada también teníamos más 2, más 2, más 2. No porque tengan el mismo valor de K, significa que la fórmula vaya a ser la misma. No es la misma. ¿Okay? Ojo, pudiera ser la misma, pero no necesariamente tiene que ser la misma. A eso es a lo que me refiero. ¿Puede tener la misma fórmula? Sí. ¿Tiene que ser la misma fórmula? No. Les explico la diferencia. Ok. Voy a hacer otra aclaración aprovechando esto. Este procedimiento es un procedimiento seguro para encontrar una fórmula que te funcione para encontrar cualquier valor de la sucesión a través de la posición. ¿Puede haber varias fórmulas para una sucesión? Sí. El procedimiento solo te va a arrojar una. Pero no significa que tú no puedas, ojo, sin este procedimiento encontrar una fórmula. ¿La puedes encontrar? Sí. Muy bien. Empezamos con nuestra fórmula base, 2n. Aplicamos al primer valor de n. Entonces sería 2 por lo que vale n. ¿Cuánto vale n? Vale 1 para que me resulte un 3. 2 por 1, 2. ¿Te dio 3? No. Ahí es donde entra el más a o menos a. Al 2, ¿qué le tienes que hacer para que se convierta en el 3 que ocupas? Pues le sumo 1. Entonces esto se lo vas a agregar a tu fórmula. Y ahora vas a tener 2a más 1, perdón, 2n más 1, tu fórmula completa. Entonces vamos a aplicarla a la n2. Entonces sería 2 por lo que vale n, que ahora vale 2, para que me dé un 5, más 1. Porque ya dijimos que con un más 1 se ajusta. 2 por 2, 4, más 1, 5. Ya tengo mi 5. Entonces yo ya tengo mi fórmula. Ojo, ¿por qué
¿por qué utilizo este número para que me dé este si yo ya lo tengo? O sea, ¿por qué no voy directamente a los que no tengo? Porque si lo haces así, no tendrías la certeza de que tu fórmula está funcionando bien. ¿Por qué lo aplicamos al 1 para que me dé 3? Para comprobar que realmente mi fórmula funciona. Cuando yo ya demuestro que mi fórmula funciona, le aplico el 3 para que me dé 7, entonces yo ya digo, ahora sí puedo sacar con certeza cualquier valor que necesite. Por ejemplo, si yo pongo n3, entonces sería 2 por lo que vale la n, que ahora es 3, más 1, 2 por 3, 6, más 1, 7, me da mi 7. Ahora sí yo tengo la certeza de que esta fórmula es correcta y puedo aplicarla a cualquiera. Si yo le aplico el 50, me va a decir cuál es el valor que le corresponde. Entonces sería 2 por 50 más 1, 2 por 50, 100, más 1, 101. Entonces 101 es el valor que le corresponde a la posición 50. ¿Ok? Muy bien. Ok, terminamos el ejercicio. ¿Cómo sacamos 2n menos 1? Según yo, esa de 2n menos 1 viene en la tarea. Pero voy a cambiar el número nomás. Voy a poner 3n menos 1. ¿Ok? El procedimiento va a ser el mismo que 2n más menos 1. ¿Sí? Tengo la fórmula. Si se fijan es el mismo formato. Voy a buscar la sucesión. Primero n1, n2, n3, n4 y así sucesivamente. Entonces yo digo, ¿cuánto vale la n? Va a valer 1 para que me dé el valor de la primera posición. Entonces sería 3 por 1 menos 1, 3 por 1, 3, menos 1, 2. Entonces, en la sucesión de esta fórmula, mi primer valor es 2. O la posición del primer valor es 2. Vamos con el segundo. Sería 3 por 2, porque ahora vale 2, menos 1, 3 por 2, 6, menos 1, 5. Ah, entonces vale 5. Y así es como se van a encontrar los resultados. Excelente. Sí, es que me acordé que viene la tarea, pero no importa, el procedimiento es el mismo, no pasa nada. Ok. Seguimos. Vamos con un ejercicio, pues era el último que yo traía, que es, ya vimos dos ejercicios de cómo yo tengo una sucesión y busco la fórmula. Ahora vamos a ver si yo tengo la fórmula, cómo encuentro la sucesión, pero es los dos ejercicios que me preguntaron, pues es lo mismo, ¿no? El 1 medio de n menos 1 que me preguntaron ahorita y el 2n menos 1. Pues el formato son iguales, ¿no? Pero de todas maneras lo voy a resolver porque ya lo traía listo. Entonces, si nosotros tenemos n1, n2, n3, n4, entonces decimos, cuando vale 1, entonces sería 3 por 1 más 2. Cuando, bueno, vamos a resolverlo. 3 por 1, 3, 4, 5, entonces aquí vale 5. Cuando vale 2, entonces sería 3 por 2 más 2, entonces sería 3 por 2, 6, 8. El tercero, cuando vale 3, sería 3 por 3 más 2, 3 por 3, 9, 11. Y entonces, si yo ya tengo 3 valores, por ejemplo, y ocupo sacar, no sé, unos 4 o 5 más, quizá ya no sea necesario estar desarrollando la fórmula. Mejor digo, a ver, ¿de cuánto en cuánto va? Aquí hay 3 de diferencia, aquí hay 3 de diferencia, pues aquí va a haber 3, 11 más 3, pues 14. Y luego más 3, ya, 17. Y ya voy completando sin necesidad de estar haciendo la fórmula. Okay. Ya sería un ajuste que nosotros haríamos personal. ¿Okay? Listo. Chicos, no sé si tengan algún otro comentario o alguna otra duda. Ok, por favor. Gracias. Nos vemos, chicos. A la próxima.